Hermanos, Dios le bendiga. Es Iridora Torres, a nombre de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulo de Cristo de Orlando Norte, y de nuestro pastor, el reverendo Héctor Santiago. Nuevamente les invito a reunirnos brevemente en una reflexión, esta vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos del 10 al 21, y que tiene como tema en la compasión contracultural. Tendremos entonces que primeramente definir lo que es compasión contracultural o lo que es contracultural. Contracultura es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos por un grupo o una sociedad. El movimiento de los hippies fue un movimiento contracultural. Las cantantes Janis Joplin, Joan Baez, Facundo Cabral, estos cantantes eran contraculturales porque sus ideas iban en contra de lo establecido por la sociedad. El movimiento de educación en el hogar es un movimiento también contracultural, como son los movimientos acerca de los derechos civiles y los movimientos antirracistas. Son todos movimientos que van en contra de lo que la sociedad acepta como bueno, pero no necesariamente se evalúa el efecto de ellos en la sociedad. Cosas que damos como común y como aceptables, pero que pueden ser perjudiciales. Cuando nos detenemos frente al texto de Deuteronomio 24, versículos del 10 al 21, Moisés nos obliga a reflexionar profundamente sobre lo que significa, en este discurso, lo que significa acerca de la protección a los necesitados, de los vulnerables de la sociedad, acerca de la justicia y la rectitud que iba en contra de lo establecido por esta sociedad de Moisés en ese momento. También nos invita a ponderar en lo que Jehová desea y espera de nosotros como cristianos y que Moisés en estos sermones o discursos recalca, reitera. Ahora, si vamos al texto de Deuteronomio 24, los versículos del 10 al 13 se definen las normas específicas para los prestamistas. Situaciones en las cuales se crean deudas y se da como colateral un artículo, algo, en este caso una prenda de vestir. Moisés estipula que las deudas contraídas en la cual se ha dado algo como colateral, esa deuda tiene dos responsabilidades, el que toma prestado, que tiene la responsabilidad de pagar, pero el que prestó tiene el derecho de recuperar lo que ha prestado, reclamar la deuda. Pero hay unas estipulaciones, si el que adeuda está en una condición vulnerable, entonces el prestamista debería actuar con compasión hacia ese hombre. Por lo tanto, dice aquí que no se vaya a dormir con la túnica del otro cuando aquel otro está en necesidad. Aquí en esta situación, Moisés estipula una forma de obrar con justicia, que la deuda no puede ser mayor que la necesidad del que adeuda, del que toma prestado. La necesidad del ser humano va más allá de lo material. Por lo tanto, nuestra conciencia cristiana nos debe mover a nuestro corazón a procurar el bienestar de los demás, indistintamente de las situaciones económicas que se hayan incurrido. ¿Por qué? Porque Dios bendecirá al que pospone el pago de la deuda. Ese es el racional que estipula Moisés. En los versículos 14 y 15, Moisés establece la responsabilidad moral de pagar al trabajador lo que se merece y a tiempo. De no hacerlo, entonces, este trabajador que está trabajando porque tiene que suplir las necesidades de su familia, de alimento, casa, etcétera, entonces se ve en una situación mayor. El no hacer esto, el no pagarle a tiempo, ocasiona entonces que el que está necesitado clame justicia, y eso va en contra y perjudica al patrono. Dice aquí que entonces el que no recibe su salario a tiempo clamará por justicia a Dios y el patrono recibirá castigo. En el versículo 16 es bien claro. Cada individuo es responsable de sus propios errores. Cada individuo es merecedor de su propio castigo. El padre no puede recibir el castigo por la irresponsabilidad del hijo
como el hijo no tiene tampoco que asumir la irresponsabilidad del padre. Las deudas de este tipo son de carácter individual y como son individuales no se pueden transferir, no se pueden heredar. Los pecados y los castigos no son herencia, algo que en esta sociedad era normal en la sociedad de Moisés. Cuando nos movemos a la estipulación del versículo 17 y 18, Moisés trae a la memoria al pueblo que en un momento dado Dios tuvo compasión de ellos y que si en este momento están en una situación privilegiada, es por la gracia y misericordia de Dios. Y entonces les recalca al pueblo que cuando traten o entren en tratos con inmigrantes indocumentados o ilegales o personas forasteras y extranjeras, tienen que tener la misma compasión y misericordia con que Dios los trató. Y eso es la justicia hacia el necesitado, hacia el prójimo, hacia el indocumentado, hacia el inmigrante, hacia el ilegal, hacia el forastero. Demostrar la justicia de Dios y cuidado hacia los extranjeros es obrar con justicia y reconocer la bondad de Dios para nosotros, para nosotros. Más aún, sigue Moisés diciendo, el trato a los vulnerables como son en la sociedad, como son los huérfanos y las viudas. Estos dos grupos son grupos vulnerables dentro de la sociedad, por lo tanto no tienen quien les supla las necesidades básicas de sustento diario. Es obligación de la sociedad suplir para ellos. En la situación actual serían los deambulantes, los que tienen, aquellos que han hecho su habitación en las calles. Estas personas entonces necesitan ser provistas por la sociedad que está más beneficiada económica o socialmente o culturalmente. El racional es que Dios bendecirá abundantemente a aquel y aquella que así lo haga. En este es proveerle el sostén diario de supervivencia, lo que está hablando aquí Moisés. Ahora, ¿qué extraemos de este texto bíblico? Primero, que la justicia de Dios es contracultural. La justicia de Dios se mueve fuera de los parámetros, de las normas de la sociedad, fuera de los parámetros culturales que nosotros aceptamos como aceptables, que nosotros consideramos aceptables. Dios se mueve fuera de eso. La justicia de Dios y la cual Jesús ejemplariza perfectamente, siempre rompe con los esquemas sociales y culturales, desmantela el ojo por dos ojos y diente por diente y elimina la herencia de pecado de familia. La justicia de Dios está comprometida con la justicia hacia los minusválidos y los vulnerables de la sociedad, emplazándonos a reevaluar nuestro concepto de justicia y nuestra percepción de ser justos. A veces pensamos que somos justos y en realidad no lo somos. Cuando la justicia de Dios está presente, no hay cabida para los prejuicios raciales y los prejuicios étnicos. No hay lugar para la discriminación. No hay lugar para el abuso del poder o la ventaja económica. No hay lugar para usar la holgura económica para abusar o suprimir a otros. La empatía con el que esté en necesidad y en desventaja tiene que convertirse en parte integral del pensamiento del cristiano, de la conducta diaria. Entonces, no se da de lo que nos sobra o no necesitamos, sino que se da de lo que tenemos y queremos compartir con los demás. No es cuestión de dar con lo que sobra, sino que es compartir lo que tenemos, lo que de alguna u otra manera para nosotros beneficia, también es ponerlo a beneficio de los demás. Moisés reclama en este sermón que la compasión a los demás tiene que ser trascendente a nuestras propias necesidades o intereses. Tenemos que tomar en cuenta la necesidad del otro junto a la necesidad nuestra. Quiere decir que vamos a hacer las necesidades de los demás nuestras propias necesidades. Cuando procuramos actuar de acuerdo a la justicia de Dios, nuestros valores éticos y morales están fundamentados en la ley de Jehová, y la ley de Jehová es siempre perfecta. En una sociedad marcada por el egocentrismo y el espacio personal,
La palabra de Dios nos recuerda que el ministerio de Jesús está marcado por el cuidado y protección a los necesitados y vulnerables de la sociedad. Dios nos emplaza a través de Moisés como individuos, como iglesias, como familia, a ser protectores de los que están en necesidad, a cultivar a cultivar y practicar la compasión que no está definida por los valores sociales del mundo, sino que está definida por el amor y compasión que Jesucristo dio ejemplo de ellos. La iglesia entonces está llamada a tener una compasión contracultural, a tener unas acciones que van más allá de lo que la cultura diga o que la cultura estipule. La compasión del cristiano tiene que ir más allá de lo que dicten las vertientes sociales o los grupos sociales o políticos o religiosos. La compasión de Dios tiene que ser, la compasión nuestra tiene que partir de un corazón compasivo como el de Jesús. Un corazón que antepone y pone en alto la necesidad de los demás para hacer algo por ellos. Por eso es que entonces la compasión del cristiano tiene que ser contracultural, tiene que ir en contra de los patrones establecidos por la cultura, sino que sea hecha a favor de los patrones establecidos por Dios mismo. En nuestra oración, que Dios nos mire con compasión contracultural, que Dios nos mire de tal modo que internalicemos y pongamos en práctica esa misericordia de Dios que va más allá de los patrones del mundo, que Dios nos mire de tal manera, nos inspire, de tal manera que podamos poner en práctica una compasión que rompa con los patrones sociales, morales, culturales y éticos de la comunidad actual. Y entonces podemos decir que seremos practicantes de una compasión contracultural. Dios le bendiga.